no sé cómo. ¿Listo? Ok. Bien, qué bueno que están aquí, regresaron algunas no han llegado y bueno, esperemos que lleguen en el proceso, sí. Y a ver, ¿cómo fue ayer? ¿Cuántos vinieron ayer? Levante la mano, ahora sí no voy a hacer una broma. Las que vinieron ayer, levante la mano, bien alto. Ok, ¿cómo les fue ayer? Y se fueron cargaditas. Es como cuando usted toma un café, ¿verdad? Y usted dice, ese café estaba como aguado, ¿vale? Ese café le faltaba azúcar, agua y café. Pero yo creo que ayer, bueno, estuvo cargadito, ¿verdad que sí? Y esperamos que hoy también esté así de cargado. Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, sin dañar nada, moveré esto así. Ok. Hebreos capítulo 11, y qué bendición que estamos en esta conferencia de damas. Yo vine de ayudante, ¿ok? Y gracias por la invitación, hermana Paola, pastor Gerardo Castro, gracias a la iglesia por pensar en nosotros, sí, sabemos de antemano que otras personas pudieran estar aquí enseñando esto, ¿verdad? Que sí, mejor que uno. Pero bueno, así lo dispuso el Señor y nosotros donde repunamos amanecemos, ¿ok? Entonces, nadie entendió lo que dije, solamente la hermana. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios. ¿Sí llegaron? Díganme amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Notaste esa palabra? La convicción de lo que no se ve. Ahora quiero que vayas conmigo al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Luego de leer este versículo te explicaré cuál será el tema esta mañana, ¿ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, un tremendo versículo, como todos los versículos de la Biblia, pero para lo que tiene que ver con nuestro tema esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y te persuadiste. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, como todos los temas de la Biblia, muy importante. Hoy estaremos hablando sobre convicciones versus preferencias. Convicciones versus preferencias. Vamos a aprender conceptos de lo que es una convicción, conceptos de lo que es preferencia, lo que la Biblia tiene que decir de eso, ejemplos que la Biblia nos va a dar y también cómo la Biblia nos puede ayudar a nosotros a mantenernos como cristianos viviendo por convicciones y no tanto por preferencias, porque hay preferencias que son buenas, entre comillas. Me explico. Pero hay convicciones que no tienen nada que ver con las preferencias. Voy con algún concepto sobre la palabra convicción. Antes de darte el concepto, voy a darte algún detalle. La palabra convicción, si usted pone allá o busca una concordancia, pone la palabra convicción, le va a aparecer una sola vez en la Biblia y le va a aparecer donde comenzamos este mensaje en Hebreos 11:1. Es la convicción de lo que no se ve. De ahí en adelante, la palabra convicción no la encontramos como tal. Convicción, no. Pero sí podemos encontrarla en palabras como las que vimos ahorita en segunda de Timoteo 3:14, que decía persuadido. La palabra persuadido tiene mucho que ver con la palabra convicción. La palabra convicción tiene que ver mucho con estar convencidos, ¿ok? En la Biblia puedes encontrar, aparte de la palabra convicción en Hebreos 11:1, palabras que tienen o están relacionadas como persuadido, como certeza, como convencido o convencer. Tienen la misma idea de la palabra convicción. ¿Sí me están siguiendo? La Biblia usa esas palabras basadas en la creencia firme de las verdades bíblicas.
Ahora voy a darte un consejo, un concepto que a mí me gusta mucho. Lo aprendí cuando era un nuevo creyente, yendo al instituto, en mi iglesia. Posiblemente tú sabes el mismo concepto, posiblemente o no lo sabes y puedes anotarlo y llevártelo aprendido. ¿Sí? ¿Están conmigo? No importa, hermana, si no quieres decir amén, no diga, pero por lo menos haga algo como que está viva, ¿sí? A ver, levanten una mano por aquí, así. Hay unas que están muertas. Por aquí levanten una mano. Ah, sí, ¿verdad? Ah, será porque entonces va a decir, ahora voltea así. Ok, hermana, puede decir, ¿sí dan permiso aquí, hermana Paula, para decir amén? Sí, no hay problema. Y miren para atrás, todas miren para atrás. ¿Pueden decir amén? Pastor Castro, ¿pueden decir amén? Sí, ok, ¿pueden estar animados en el mensaje? Perfecto, muy bien, hagamos lo que hicimos ayer. A la cuenta de 3 todos decimos un amén. 1, 2 y 3. Amén. Así es que bien animado. Aquí viene un concepto de lo que es la palabra convicción. ¿Están listos, sí o no? Amén. Convicción es una creencia fuerte. Convicción, para los que toman nota, ¿no? Convicción, de todas maneras va a quedar grabado, creo que en video y audio. Es una creencia fuerte, o sea, mira lo fuerte que es esa creencia, basado en la palabra de Dios. O sea que convicciones no son un asunto mío, sino que es una creencia como fuerte, basado en la palabra de Dios, no en las palabras del pastor o de un hombre, sino en la palabra de Dios, que no cambian según las circunstancias, y por lo cual usted y yo estamos dispuestos a vivir y a morir. Es una convicción. Entonces, una convicción, una vez más, es una ¿qué? Una creencia fuerte. ¿Basado en dónde? En la palabra de Dios, que no cambia según las circunstancias. Bueno, yo hago eso si las circunstancias me lo permiten. Si las circunstancias no me lo permiten, no lo hago. Entonces no es una convicción. Entonces, una vez más, convicción es una creencia fuerte, basado en la palabra de Dios, que no cambian según las circunstancias, por lo cual usted está dispuesto a vivir y a morir. ¿Sabe? Había en la iglesia del primer siglo, no carecía de convicciones, porque esta gente lo que creía lo vivía y estaba dispuesta a morir por eso. Si tuviéramos al apóstol Pedro aquí o al apóstol Pablo, al apóstol Juan, le preguntaríamos qué cosas creían y nos citarían textos bíblicos por los cuales ellos decían, lo creemos fuertemente. Y no es según circunstancias, obedeceremos a Dios, no importa quién sea el gobernante. Y si tenemos que morir, como dijo Esther, ¿verdad? Y si perezco, que perezca. Las convicciones son principios innegociables. Innegociables. Quiere decir que convicciones no se negocian. Basados en la fe de la palabra de Dios. Son mandamientos directos de Dios para ser cumplidos por su pueblo en cualquier tiempo y en cualquier época. Estamos hablando de mujeres que están diseñadas, ¿verdad? Que tienen un propósito. Ayer aprendíamos sobre el asunto, ¿verdad? De cómo Dios creó a la mujer, su creación, su rol, su imagen, y también lo que el mundo quiere tratar de meterle en la cabecita a muchas mujeres y jovencitas de lo que no es la mujer que Dios creó en la palabra de Dios. Entonces, convicciones se deben ver, asumir, aceptar, creer, no importa ni la época, ni las circunstancias, ni el lugar en donde usted esté viviendo. Amén, hermanos. Preferencias, ¿qué son preferencias? Preferencias son opiniones personales sobre temas que pueden variar. Te doy un ejemplo. Yo no puedo decir que yo tengo una convicción de predicar con corbata. Es incorrecto decir eso. ¿Por qué será incorrecto? ¿Por qué sería incorrecto que yo dijera, mi convicción es predicar en corbata?
No está en la Biblia. ¿Dónde encuentra usted la bendita corbata en la Biblia? No está. Yo puedo decir, para mí es una preferencia. Ay, sí es verdad, sí veo que ustedes suben en corbata. La Biblia no enseña que debamos ni vestir camisas blancas y estar sin barba. Cristo usó barba. Me estoy explicando. Pero si vestimos así es porque queremos que nuestro liderazgo tenga estándares altos. Me estoy explicando, si nuestro liderazgo está aquí, la gente que va a seguirnos va a estar aquí. Entonces queremos que los estándares estén altos. ¿Para qué? Porque es cuestión del rey. Es cuestión del Señor. Queremos vestirnos para Él y vestirnos bien, con elegancia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, congregarme los domingos, ¿crees que es una convicción o una preferencia? ¿Por qué es una convicción? A ver. Ay, pero es que estas mujeres están, pero bueno, como una hojilla, ¿verdad? No, y lo que yo creo que ustedes lo que necesitaban era que la familia Castro dijeran, para involúcrense. Qué bueno. Entonces yo no puedo decir, no, una de mis preferencias es congregarme. Escúcheme, puede que sea una preferencia tuya. ¿Cómo lo podemos saber? Porque un domingo vienes y otro domingo no vienes. Ya se convirtió en tu vida o en la mía como una preferencia. Pero no debería ser una preferencia, debería ser una convicción, porque está aquí, es un mandato directo. Ganar almas. Predicarles a otros de Jesucristo, ¿será una preferencia o será una convicción? Ojo, va a ser una convicción cuando lo aceptas, porque si no, no lo va a hacer en tu vida. Ganar almas no es un don. Ganar almas no es una habilidad. Ganar almas no es si tengo tiempo o no tengo tiempo. Pablo le decía a Timoteo que deberíamos predicar ¿cuándo? No, están listas estas mujeres. Por aquí sí las tengo un poquito quedadas. Pero muévase para acá, muévase para acá. Algunas apenas acaban de llegar, no han tomado café, yo puedo entender eso. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No, es que yo no tengo ese don de ganar alma. Eso no es un don, es un mandato. ¿Ok? Y si usted no está involucrándose en ese mandato, debe hacerlo. Ahora, mira, te voy a dar un ejemplo de una preferencia en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 7, y de eso vamos a estar hablando más al final de este día, si el Señor no los permite, ¿no? Porque puede que si el Señor viene al final del día, alguien te va a predicar. Yo no voy a poder, pero alguien te predicará. Vio que no están aquí. Capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos. Mire, la tradición de los ancianos no es la Biblia. Y dice, sino que comen con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Entonces aquí vemos a un grupo religioso que no tenía convicciones, sino más bien ponía sus propias preferencias. Las preferencias, hermanas, son negociables. Yo pueda usar la corbata, que no la use, puede que me afeite, puede que no me afeite, pero no estoy violando ningún principio bíblico. En la Biblia podemos ver ejemplos de personas que tuvieron convicciones y vivieron por ellas, mientras que ellas honraban a Dios con su obediencia a los principios y adoptaban esa convicción. Dios les honraba. Mira lo que dice en el libro de Daniel. Todos debemos conocer este texto. Daniel, capítulo 1, por favor. Daniel, capítulo 1. Nota, por favor, en el versículo 8. Daniel, capítulo 1. Versículo 7.
A esto el jefe de los eunucos puso nombres como puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesá y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso, o sea, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, cuando dice la Biblia que él propuso en su corazón, está hablando de que él expresó fidelidad a los principios de Dios. Y él determinó seguir un curso de acción de obediencia a Dios. Date cuenta que convicciones no tienen nada que ver de donde tú vives. Lo que pasa es que yo vengo de un barrio. Yo vengo de un sector populoso. Y entonces, como soy pobre, no, hermano, no tiene nada que ver. Pobre pero honrado, ¿verdad que sí? No, lo que pasa es que yo vengo de la alta alcurnia. Yo tengo sangre azul. No tiene nada que ver. No importa si vives en España, Estados Unidos, si vives en Valencia o vives en el estado más precioso de Venezuela, el estado Lara. Amén. Las convicciones se deberían asumir y obedecer. Principios en la Biblia. Ahora, dice en el capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. No puedo leer todo el texto, es muy largo, pero puedes leerlo en casa. Y está hablando de ahora cómo cualquiera pudiera decir, vamos a leerlo y te voy a explicar algo. Versículo 14 del capítulo 3 de Daniel. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si notas, en el versículo 4 están los tres amigos de Daniel, pero no está Daniel. Cualquiera pudiera decir que los tres amigos de Daniel estaban muy guapos ellos porque Daniel estaba con ellos, pero Daniel no estaba en este grupo. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué ignorante el rey, ¿verdad? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tienes por qué estar interrogándonos. Tú sabes por qué nos tienes frente a ti. Tú sabes que no hemos honrado ni a la flauta, ni a la zampoña, ni al tamboril, ni a tu Dios. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, ellos dijeron, y si Dios quisiera que muriéramos en el horno, pues morimos en el horno. Oh rey, que no sirvamos a tus dioses ni tampoco adoremos la estatua que os ha levantado. Mira, esto se llama convicción. Ellos sabían que adorar imágenes era idolatría y era pecado y deshonra a su propio Dios. Ahora estos eran unos muchachos. Eran unos jóvenes. ¿Sabes cuántos jóvenes hay aquí? Levanta la mano. No que te creas joven, no. Estos muchachos fueron llevados de Judá a Babilonia. Babilonia era el imperio en ese tiempo. Y fueron llevados unos muchachos sin papi, sin mami, sin tía, sin tío, sin abuelo, sin abuela. Fueron llevados solos. Eran jóvenes y estaban ahí y les estaban diciendo, mira, cómete esta carne y bébete este vino. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Mi Dios enseña que yo no puedo estar comiendo cosas sacrificadas a ídolos. Más bien a mí dame agua y me das legumbre. Eso se llama convicción. Cuando tú, jovencita, estás sola, sin mamá y sin papá mirándote y tú vives como tú sabes que la Biblia dice que debes vivir. El cristianismo puede ser muy fácil vivirlo en estas cuatro paredes, pero cuando te vas a la universidad tienes que agarrar tus convicciones y vivir por ellas. Y ellos dijeron, y si tenemos que morir, pues morimos. ¿Cuál es el problema? Nos morimos y no vamos con Dios. ¿Sí me están siguiendo? Los mandamientos de Dios en su palabra deberían convertirse, oye bien, los mandamientos de Dios en su palabra, y no estoy hablando de los 10 mandamientos o los más de 600 mandamientos de leyes en la palabra de Dios. Estoy hablando de cualquier mandamiento que encontremos en la Biblia que Dios quiere que hagamos,
Eso debería convertirse en una convicción en nuestras vidas. Hay cosas, escúcheme por favor, hay cosas en la Biblia que Dios nos manda que no son una convicción para nosotros. ¿Por qué no son una convicción para nosotros? Por el solo simple hecho de que no hemos querido obedecer. Porque decimos, bueno, pero no obedecer ese principio y hacerlo de mi vida una convicción, por lo cual yo estoy dispuesto a vivir y a morir. Eso, yo no estoy matando a nadie con desobedecer eso. Por eso cada mandamiento en la Biblia, cada cosa expresada en la Biblia, no importa, hermanas, el tiempo en el que se escribió. La Biblia es el libro de las edades, la Biblia es un libro antiguo pero vigente. ¿Viste? Aprendan al nené que dice amén. Los mandamientos de Dios en su palabra deberían convertirse en convicciones en mi vida. Amén, hermanos. Por eso no será una realidad si no decido obedecer a esos mandamientos y principios. ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene convicciones que tú no? ¿Te has dado cuenta que tú tienes convicciones que otras personas no tienen? ¿Cuál es la diferencia? Obediencia. Obediencia. ¿Y por qué esta muchacha se pone así y hace así? Pero ¿por qué esto, lo de esta iglesia? Ahora, hay cosas que son cosas de hombres. Ok, hay iglesias en donde a las muchachas no les dejan cortar el cabello y no les dejan ponerse accesorios. Y mire, la mujer, mire, mi pastor decía que si la casa necesitaba pintura había que echarle. ¿Sí están siguiendo? No, nos dijeron fea y en nuestra cara. No dije eso, no me malentiendas. ¿Cuál es el problema? Que la mujer se pinte. El problema es que un hombre se pinte, eso sí está mal. ¿Cuál es el problema? Que una mujer use accesorios. Pastor, pero es que yo he leído en la Biblia que en Isaías dice, pero eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el pueblo de Dios en ese tiempo, por la desvergüenza. Pero es más, no está diciendo que no se lo pongan, está diciendo más bien que se lo quiten para que vean su vergüenza. Quiere decir que antes de quitártelo debiste habértelo puesto, ¿no? No hay ningún problema que te pongas tus zarcillos, hermano. No hay ningún problema ya que te cortes las puntas de tu cabello, que te pongas tu pinturita y te veas bien bonita, ¿no? Cuando un mandamiento no es obedecido, entonces no puede ser una convicción en mi vida, porque he decidido desobedecerlo. En esta conferencia te van a enseñar sobre adquirir principios, adquirir convicciones, pero está de tu parte si lo agarras o no, si lo obedeces o no. Una ley ordenada por Dios debe convertirse en una convicción en mi vida. Lo repito, una ley ordenada por Dios debería convertirse en una convicción en mi vida. Lo voy a repetir. Una ley ordenada por Dios, evidentemente en su palabra, no son las ideas del pastor, es las ideas de Dios, debería convertirse en una convicción en mi vida. ¿Qué tal si la Biblia dijera que la mujer debe ponerse un gancho en el cabello? ¿Qué harías tú? Tú tienes dos opciones, o te pones el gancho y obedeces a Dios y lo agarras como una convicción, así la gente te critique, así la gente te señale, sea el tiempo que sea, te llamen antigua, te llamen aleluya, te llamen evangélica, te llamen anticuada, te llamen dinosauria, tú te vas a poner tu gancho. Ojo, no, la Biblia no dice el gancho, ojo. Pero tiene dos opciones, o obedezco o desobedezco. Pastor, la Biblia dice que debo ponerme el gancho. ¿Dónde? Aquí dice que Dios dice que tú tienes que ponerte el gancho. Entonces me voy a poner el gancho. No voy a estar investigando tanto si el gancho es grande, si el gancho es pequeño, ay, de qué color es el gancho y dónde hay que poner el gancho. Ay, pero es juro el gancho. Hay gente que le encanta buscarle las 5 patas a los ganchos. ¿Qué el gancho? ¿Qué el gancho aquí? ¿Dónde venden ese gancho? A mí no me gusta ir allá a comprar el gancho. Mira, di que no quieres obedecer y ya. Conviértete en una desobediente y punto. Ya no estés maquillando tus desobediencias. Definitivamente a ustedes les gusta que les predique así. Yo no les puedo enseñar, hermano.
No, no anima ninguna. No, no. Esa es la respuesta de por qué a las preguntas de por qué hay mujeres que tienen ciertas convicciones y otras no. La verdad es que todos deberíamos hacer de los mandamientos de Dios convicciones en nuestras vidas. El problema está y radica en la desobediencia o la obediencia que le prestemos a esas convicciones, a esos mandamientos. ¿Qué dijeron de Pedro y Juan cuando los gobernantes le dijeron, ¿sabes qué? No pueden ya predicar sobre ese nombre porque los vamos a llevar a la cárcel? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y qué nos van a hacer? Les vamos a dar con una correa. Entonces nos quedamos callados más bien. ¿Qué dijeron ellos, verdad? Hechos capítulo 4, versículo 18 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso no solamente es ganar almas y predicar. Eso tiene que ver con todo lo que Dios nos manda. Dios nos manda más que a predicarle a otros. Hay preferencias en la Biblia. Nota, por favor, lo que dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Todavía tenemos tiempo. Me acaban de decir que nos queda 1 hora. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuánto tiempo le dan a uno aquí, verdad? 1 hora. Primera de Corintios, capítulo 7. Nota, por favor, lo que dice el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Mira un ejemplo de preferencia. Pablo está hablando aquí y dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era? ¿Cómo era como yo? El pobre Pablo era soltero. De seguro tenía un gato. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse así. Dice, bueno les fuera. Él lo está diciendo, así dice Dios. Es un consejo que el apóstol Pablo está dando. Porque no puede ser un mandamiento, porque la Biblia incluso nos manda que debemos casarnos. Amén. Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí recuerdas la clase de ayer? Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Yo no conozco a nadie con ese don. A nadie. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Mira el versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Mando, no yo, sino, eso me dice a mí que los versículos que acabamos de leer no era Dios dando un mandamiento. Y luego el 9 me dice a mí que Dios está diciendo, ahora sí quiero que hagas esto. ¿Y qué dice? No, ya va. Otra vez el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Sabes que allá de donde venimos, la gente que llega tarde le damos una pita, pero durísima. No. Una broma. Adelante, hermano, adelante. Me gusta que hayan llegado tarde porque así me regalan 15 minutos más en el mensaje. Hay sillas aquí adelante, bienvenidas. Bienvenidas, hermana, con confianza. Pero una vez que se sienten, la que se mueva. Bienvenidas, muchachas, Dios me las bendiga. Ok, sí estamos aquí, ¿verdad que sí? ¿Sí entendiste? Es una preferencia lo que Pablo está diciendo. Sería bueno, pero no es una orden directa de la Biblia. Él está hablando en cuanto a la soltería. Pero hay puntos, hermanos, en la Biblia en la que sí tenemos que agarrar convicción. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Practiquemos otra vez ese amén a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amén. ¿Qué se cayó ahí? Hay ejemplos, hermanos, de convicción. Ahora, hagamos un recuento. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una creencia no débil. Bueno, no, yo creo un poco. ¿No es una creencia fuerte en qué? Basada en la palabra de Dios.
¿Que no cambia? Bueno, depende, eso depende de donde estemos, con quien estemos, el día que sea y la hora. ¿Sí me están siguiendo? Si es después de las 12, sí. Si es antes de las 12, no. Si es en la escuela o en el liceo, puede que sí, pero si es en la casa, no. No se basa según la circunstancia. Por lo cual estamos dispuestos ¿a qué? A vivir y a morir. Eso se llama una convicción. Pero ¿por qué no todo el mundo tiene convicciones? La Biblia tiene leyes, mandamientos y principios que Dios quiere que los miremos y los obedezcamos. Al mirarlos y obedecerlos se convierten en nosotros en convicciones. El problema es que hay mandamientos en la Biblia o principios en la Biblia que no son convicciones para algunas de ustedes, es porque no lo obedeces. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que obedecer lo que Dios dice, hermano. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Libro de Proverbios allá después si meten los deditos así en el medio de la Biblia, normalmente aparece Salmo. Después de Salmo está un librito hermoso llamado Proverbios. Capítulo 23. Capítulo 23. Nota por favor el versículo 31. A mí me gustan los no de Dios. Los no de Dios son completos, ¿ok? Los sí de Dios son bendiciones. Los no de Dios son cuidado, protección. Así que cuando Dios te diga a ti, no hagas eso, lo mejor es que hagamos caso. Porque los no de Dios nos cuidan, nos protegen. Dice el versículo 31, ¿sí llegaron? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despertaren aún lo volveré a buscar. Está hablando de licor. Está hablando de cómo se siente una persona que anda bien borracha. Y lo agarran a golpe y ni sintió. Y al día siguiente, con el ratón que hace, lo vuelve a hacer. La Biblia está hablando de no dice no beber. Quedémonos con el texto. No dice no bebas vino. Dice no lo mires. Ya nosotros como cristianos ya deberíamos estar adoptando ciertas convicciones en nuestras vidas. Eso era antes, mis queridas hermanas, que tú tenías que ir a tu acto de grado en la universidad o allá en tu reunión de trabajo, en tu oficina, cuando el jefe traía una botella de vino y tú lo bebías. Ahora no. Ay, Dios mío. No, hermano, la Biblia dice ni siquiera lo mires. ¿Cómo necesitamos más hermanas con convicción? Necesitamos más hermanas que sepan decirle al pecado no. Que sepan decirle a Dios sí. No, Dios dice que eso, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Pues no me interesa, hermana, si es cerveza. A mí no me importa si es vino. A mí no me importa si es en España. En España no beben agua. En España beben puro vino. A mí no me importa donde yo esté. Mi Biblia dice que ni siquiera debo mirarlo. Tienes que tener cuidado. Mira, ¿qué pasó? Estamos en la grabación. Mira, bebe este. No, mira, yo no bebo. Yo soy cristiana. ¿Sabe por qué no dices amén? Porque lo que pasa es que esta generación este mundo está menos preocupado en verse como el mundo. Pero hoy en día las cristianas están muy preocupadas de no verse tan cristianas. Nos da pena decir no al licor delante de la gente. No, hermana. No importa si es la universidad, no importa si es el liceo, no importa si es el colegio, no importa si es una pregraduación. Mi convicción es no beber. Nada de ningún tipo de pastor, pero ni siquiera la mal portada, ni siquiera la mal portada. ¿Sí se ve eso aquí? ¿Sí se? ¿No?
Ahí hay uno que vende. ¿Cómo se vende? Un poco de licor. Ni que fuéramos testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Mejor los testigos de Jehová dicen son 3 cervezas, un whisky, 2 merengues y 2 salsas. Ya de ahí en adelante es mundo. De ahí en adelante es el mundo. ¿Sabe qué? Nosotros no le debemos nada a este cochino mundo. Solo el evangelio le debemos a este mundo. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una convicción congregarse. Nosotros estamos en Cabudare, como a 15 minutos de Lara, de Barquisimeto. Y yo desde niño voy a la iglesia, mis padres me llevan a la iglesia. Casi no puedo estar visitando a mis papás, a mi mamá, pero por razones obvias, ¿no? A veces voy una vez por mes, a veces voy una vez cada 2 meses. Pero ellos entienden. Y un día, el mes pasado, sí, ¿cuándo fue carnaval? No, ahorita el Día del Amor y la Amistad, creo que cayó sábado. Normalmente no voy los sábados, pero le dije a mi papá el viernes, papá, mañana sábado voy a estar allá. Mi papá tiene 85 años. Y él me dijo, está bien, te esperamos. Yo le digo, voy a llegar a eso de las 8:30, porque como es lejos, para aprovechar. Me dijo, no, tienes que venir después de las 10. Y yo, no, papá, es muy tarde, llegar a las 10 y tú preguntas más y mi mamá preguntando y se me hace muy tarde. No, después de las 10, antes de las 10 no te podemos atender. Yo, ¿qué se ha creído? Dije. Yo, ¿y por qué? Hay servicio. Hay servicio. Servicio los sábados, sí, de oración. No podemos faltar. Miren, ¿y por qué se iba su hijo? ¿Y por qué iba su hijo? Qué importante, hermano, cuando le damos a Dios el lugar que Él tiene que tener. Que ni siquiera tus hijos. No dejando de congregarnos, necesitamos tener convicciones incluso con las amistades con las que andamos. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado, señorita, con quién hablas. Yo no estoy diciendo que te aísles y te pongas una bolsa de cartón en la cabeza y no hables con nadie. Lo que estoy diciendo, tienes que tener cuidado con quién habla, que la gente no te esté influenciando, inconversos te estén influenciando. Dice la Biblia que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Buenas muchachas en las iglesias, buenas jovencitas en las iglesias. Luego no las volvemos a ver más. ¿Por qué? Porque no tenían convicciones y decidieron andar con gente que no debieron andar. Dice la Biblia, absteneos de toda especie de mal. Debemos tener cuidado con este mundo y con lo que este mundo quiere que andemos. Ahorita algunas de ustedes las vi en unos estados, andaban de carnaval por ahí. Y disfrazadas y de diablistas y de brujitas y esas cosas. No, hermano, ya no somos de este mundo. Y que ya no somos de este mundo. Ya necesitamos andar según el Señor, según su palabra y no según como antes andamos. Usted me hubiese visto a mí como éramos mi esposa y yo antes de llegar a Cristo, no hubiese dado un medio por nosotros. Pero el Señor quiere cambiarnos. El Señor quiere que miremos su palabra, agarremos las convicciones y vivamos por ellas. Dios quiere que te cuides, señorita. Dios quiere que te cuides pura, que te mantengas pura. ¿Cuántas jovencitas hay aquí? Levanta su mano. No estás casada, eres una triste soltera, pero no importa. Tú levanta con orgullo tu mano. No estás casada, ¿verdad? Pues aprendíamos ayer que Dios tiene a un triste solo por ahí. El problema es quién es. El problema es quién es ese hombre solo. Porque a veces tú quieres elegir al que a ti te gusta. Pero no es al que a ti te gusta. Es al que a Dios le gusta. Te lo dije ayer y lo voy a repetir, porque el aprendizaje es por repetición. Mi hija me lo decía,
Yo le decía, mire, cuando usted se vaya a casar, a mí me tiene que gustar ese tipo, ¿vale? Y Paola decía, ay, no. ¿Y si no me gusta a mí? Claro, yo le estoy diciendo que evidentemente, jóvenes que están aquí, ¿quieres un consejo? Para elegir a tu pareja, tienes que primero hablarlo con Dios, hablarlo con tus padres. Papá, mamá, bueno, papá no, mamá, di amén. Si tus hijos están aquí, dígase un amén. Porque te estoy intentando ayudar. Porque lo que pasa es que nuestras niñitas son bien lindas, ¿verdad que sí? Y son chéveres, ¿verdad? Pero cuando de 5, 6, 7 años y 9 años, y tú le dices, vamos, Iván, pero pisan los 15, 16, 17 años y ya no quieren hacer caso. Se les mete yo no sé qué en la cabeza, el diablo, no sé qué es lo que se les mete y ya no quieren hacer caso. Y usted lo sabe, quizás está aquí, está teniendo problemas con tu señorita. Y tu señorita se le metió en la cabeza que quiere andar con el que anda con el revólver en el barrio. Y ya no haya cómo sacarle al muchacho de la cabeza. No sé qué les pasa. Escúchame, mamá, que estás aquí. Escúchame. Tú tienes toda la... Es que el problema es, hermanos. El problema es, sí, pastor, yo sé lo que usted va a decir, que tengo toda la autoridad para decirle que no, que sí. El problema es cómo le digo. El problema es que si le digo, pastor, que no. Ay, hermano. Mi mamá era la que me decía cuando yo estaba ahí de necio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Quieres motivos para llorar? Porque te puedo dar motivos. Si quieres te doy motivos para llorar. Y yo no. Me pichaba. Y usted se ríe, ¿verdad? Porque hay algunas que veo aquí que tienen canas. Y mi respeto. Que usted sabe que en sus tiempos no era como los de ahora. ¿Sí o no, hermano? Mi respeto, hermano. Cuando su mamita le decía, ¿cómo se llama usted? Ana. Ana, venga acá. ¿Ah? Ana tiene sus dientes completicos. Puedo ver que fuiste obediente. Ana, venga acá. Ven tú. Estoy jugando con mi amiga. Eso no existía en nuestros tiempos. ¿Qué pasó, hijo? Ya te eché a perder todo. Eso no existía en nuestros tiempos. En nuestros tiempos era obediencia inmediata. Porque si no, lo que venía era candela. Yo recuerdo mi mamá es candela, hermano. Yo recuerdo una vez, fuimos aquí una hermana de la iglesia, yo era un niño. Y mi mamá me leyó la cartilla, ¿verdad? Como suelen hacerlo las madres de antes, no las de ahorita. Me dijo, Níger, vamos a ir a que la hermana Pilar. Te sientas a mi lado. Y llegamos a que la hermana Pilar, y la hermana Pilar tenía un hijo como de mi edad, ¿vale? Y yo me senté al lado de mi mamá hablando de cosas de ellas, y yo aburrido, y ella estaba, el niñito salía de un cuarto y pasaba con un avión. Por eso en mi iglesia no ponen nada de eso. Y luego pasaba de un cuarto para otro, pasaba con un carro, y yo era, wow. No vivía en el carro, y me echaba para allá, y al ratico estaba allá. De repente estaba ahí, sentí algo. Y empecé a debilitarme.
Sentía que me desvanecía. Estoy muriendo. Cuando volteé así, mi mamá estaba mirándome así. Era como un rayo X. Y me vine calladito y me senté y me dijo, en la casa hablamos. Pero era mentira, hermano. Era mentira, en la casa no hablábamos, en la casa comenzaba era la masacre. Ahora, ¿por qué te digo todo este asunto? Pastor, sea un poco serio, quédese con la Biblia. Yo estoy intentando ilustrarte lo que te voy a decir a continuación. Que hoy en día, usted, mamá, que no sabe qué hacer con sus hijos. Porque tu hija, tu hijo, yo tengo un hijo fuera del mundo, fuera de la voluntad de Dios. Pero yo no predico la vida de mi hijo. Yo no vivo la vida de mi hijo. Yo amo a mi hijo. Esta mañana estábamos conversando con él. Él lo sabe. Pero lo que estoy diciendo es que papá, mamá, no es cómo se comporte tu hijo, el cómo tú te tengas que comportar. No importa cómo se comporten ellos. Tenemos una Biblia que nos enseña cómo comportarnos con ellos. Pastor, pero ¿cómo le digo a mi hija que ya no quiero que ande con ese muchacho? ¿Sabe qué? Yo le enseño a la gente en la iglesia. Yo sé que tú también lo sabes. Hay que regar todo con oración. Ore al Señor y diga, Señor, pon convicción en la vida de mi hija. ¿Sabe qué? No me gusta ese muchacho. Punto y se acabó. Y Dios va a hacer la obra. Necesitamos convicciones, necesitamos damas con convicción, que le crean a Dios, que crean en la palabra de Dios. Pastor, no me hiciste seña y me fui, pastor. Las convicciones en la vida de los cristianos dicen mucho sobre quién es ese cristiano. Las convicciones bíblicas son tan importantes porque puede ayudarte a no dejarte llevar por tus propias emociones y por tus propias opiniones. La persona sin convicción, el cristiano sin convicción bíblica será una persona influenciada muy fácilmente por las modas. Pues esta hermanita que llegó, que cantaba en el coro, llegó con el pelo verde y eso, una jovencita sin convicción que se dejó influenciar por las modas allá afuera. Que se va a dejar llevar por los comentarios, que se va a dejar llevar aún por los impulsos de su carne. Cuando el mundo se levante y nos diga, vamos a desobedecer a Dios, es preciso que hermanas como tú, cristianas con convicción, con convicciones bíblicas, le digan al mundo que no. Las convicciones tienen mucho que ver, incluso, hermanos, a veces, no siempre, a veces, con la madurez del creyente. Aunque yo conozco nuevos creyentes, nuevas creyentes que agarran de la Biblia convicciones y viven por eso. Las convicciones en nuestras vidas nunca podrán desarrollarse en base a nuestras emociones o nuestros impulsos. Han de forjarse en la palabra de Dios. Es desde aquí donde tú vas a agarrar convicciones. ¿Qué pasaría si Dios dijera que te tienes que poner el bendito gancho en la cabeza? ¿Qué vas a hacer? Si es lo que Dios dice, pues yo no voy a discutir qué tipo de gancho, si tiene piedra, si es azul, si es verde o es rojo. Yo voy a obedecer eso. ¿Sí me está siguiendo? Por eso dice la Biblia, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios lo que nos va a guiar. El que confía en su propio corazón es necio. Lo que dicte mi corazón, eso es necedad. No es lo que dicte tu corazón o el mío, no son nuestras emociones porque cambian. Es lo que diga la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El resultado de vivir en convicciones, me quedan 2 minutos, ¿eh? Sí. Como la mirada, ¿verdad? Las convicciones son los muros, hermanos, de nuestras creencias, que nos cuidan de lo volátil que es este mundo. Tú puedes ver cómo el mundo ha cambiado, ¿verdad que sí? Pero junto con el mundo está cambiando la iglesia también. Convicciones bíblicas evidencian si el cristiano es light o si el cristiano es verdadero y bíblico. Convicciones bíblicas muestran quiénes están en serio con Cristo y quiénes no.
El que elige las convicciones bíblicas está eligiendo la muerte, la burla, la persecución, el descarte del gusto personal, mientras que las preferencias van a defenderse si implica sufrimiento o aislamiento o la crítica. Las convicciones implican firmeza y constancia, mientras que las preferencias implican adaptabilidad, un modificarme si las circunstancias cambian para mi mayor comodidad. Convicciones viene a ser algo nuevo y bíblico en la vida de un nuevo creyente o de un creyente, mientras que las preferencias es algo que es viejo, antiguo, tradicional en la vida de la persona que la gente intenta mantener para agradarnos a nosotros mismos. Convicciones bíblicas verdaderas se mantienen por encima de mis preferencias. Las convicciones serán probadas en tu vida cada día por el mundo. Cada día el mundo va a probarte a ver si tú de verdad eres cristiana o no. La preferencia va a ir cambiando con el mundo. ¿Cuál es el resultado de vivir por convicciones? Le da al cristiano un rumbo correcto, una dirección recta en su propia vida. Cuando vives por convicciones, por principios bíblicos, y no por lo que diga un pastor, no por lo que diga una hermana o un hermano, sino lo que diga la Biblia, tu vida va a llevar un rumbo recto. Tu vida va a llevar una correcta línea sin estar moviéndose a derecha y izquierda. Te va a dar una visión clara de cómo agradar a Dios. Hay gente que no tiene convicciones, no porque no las deban tener o no las hayan, simplemente porque no quieren obedecerla y así creen que andan agradando a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, no hay comunión. La comunión tuya, no dije que no hay salvación. Si recibiste a Cristo, eres salvo para siempre. Porque la salvación no se basa en el sudor de la oveja, se basa en la sangre del cordero. Hablo de la comunión. Y la comunión con Dios de ahora y padre a hijo es como una hebra de cabello. Es sensible, es muy suave. Y el pecado, cualquiera que sea, rompe esa comunión y ya no oímos lo que Dios nos dice. ¿Se ha escuchado? Hay gente que dice, tremendo mensaje, ¿verdad? El que predicó. Y hay gente que dice, un mensaje más. Pero es porque no hay comunión. No se puede oír, no oímos la voz de Dios. Hay interferencias. ¿Sí se ha visto cuando usted va en su carro y allá va la radio con la antena y usted va escuchando la música y de repente pasa por un túnel? ¿Qué pasó con esta radio? No, el problema no fue la radio, el problema está en la señal. Y cuando sale del túnel, y sigue la música. Así es la comunión. Cuando tú y yo cometemos pecado, se rompe esa comunión. Venimos a la iglesia y nos predican. No oímos, no entendemos. Y si no hay comunión, no oigo. Y si no oigo, no tengo dirección. Y si no tengo dirección, pues el resultado es cristiano viviendo no en victoria, sino fracaso. No hay victorias en la vida espiritual, en la vida cristiana. ¿Sí me están siguiendo? Sí, ya me voy. Está bien. Las convicciones me dan fortaleza, me da identidad y me permite una conducta ética y firme. Las convicciones tienen un ancla en la vida cristiana de no ser arrastrado por las corrientes culturales de este mundo. Me ayuda a actuar sin miedo de no estar haciendo lo que es incorrecto, sino lo que es correcto. Aunque otros no estén de acuerdo, en otras palabras, me libera del miedo y de la condena propia. Las convicciones bíblicas hablan de la congruencia en mi vivir. En lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en cómo actúo y así construir un testimonio sólido por el Señor Jesucristo. Dios quiere que tú tengas un testimonio claro por Él. Hay gente en tu liceo que ni sabe que eres cristiano. Hay gente en tu trabajo que ni sabe que eres cristiano o saben que eres cristiana pero bien chimba. Chafita le dicen, ¿verdad? Conclusión. Vivir por emociones y por preferencias e impulsos nos hace esclavos de este mundo. Su ambiente, su condición y sus deseos. Las convicciones nos ayudan a alinearnos con la voluntad perfecta de Dios y en una experiencia
transformadora. En tu barrio sabe que eres cristiano. En tu liceo, en tu colegio, en tu universidad. Tu esposo sabe que eres cristiano. Hay que adquirir convicciones, pero no de las que dice el pastor. Pastor, ¿y cómo las encuentro? Ese era otro tema. Ya me pusieron mala cara. Tenemos que irnos. ¿Qué le parece si oramos, hermano? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra.